Bienvenido a mi canal. Hoy les voy a enseñar a preparar un delicioso y riquísimo queque navideño. Nuestros ingredientes son 500 gramos de harina de uso común o harina pastelera, 20 gramos de polvo de hornear, 5 gramos de bicarbonato de sodio, 30 gramos de leche en polvo, 250 gramos de azúcar granulada, rubia o blanca, 100 gramos de pasas, 100 gramos de fruta confitada, 100 gramos de higos, 250 mililitros de leche, 6 unidades de huevo, 220 gramos de chancaca, 100 mililitros de agua y 3 mililitros de esencia de vainilla. Ahora sí, amiguitos, manos a la obra. Primeramente vamos a cernir la harina, el bicarbonato de sodio y el polvo de hornear por 3 veces. En un bol vamos a mezclar los higos, las frutas confitadas y las pasas. Unimos los frutos secos, agregamos que ya están previamente lavadas y picadas, agregamos 3 cucharadas de harina que también lo hemos cernido por 3 veces y mezclamos. Esto se hace para que al momento de hornear nuestro queque los frutos no se queden pegados en la base del molde. Entonces ya cuando están enharinados se va a ir de forma muy pareja en todo el cuerpo del queque. Ahora vamos a diluir la chancaca. Para esto echamos 10 mililitros de agua a la olla, agregamos la chancaca y ponemos a fuego lento. Vamos a mover y nos fijamos constantemente que la chancaca esté bien diluida y no se queme. Ya la chancaca está diluida, dejamos por un momento que enfríe y procedemos con la preparación de la masa. Para empezar con la preparación de nuestro queque, vamos a agregar el azúcar al bol de la batidora y agregamos también los huevos enteros para luego batirlos. Son 6 huevos que lo vamos a echar. Ahora sí, vamos a empezar cremando el azúcar con los huevos. Bien, amigos, ya la crema está en su punto. Es una crema esponjosa que hemos obtenido. Vamos a agregar el aceite en forma de lluvia. Ya nuestra masa está más consistente, la crema, perdón, está más consistente. Entonces ya ha llegado el momento de incorporar la harina y los frutos secos que hemos enharinado. Esto lo vamos a hacer de a pocos, como siempre. Mezclamos de a pocos, alternando con la chancaca diluida. Estamos ya, amiguitos, terminando con la chancaca. Hemos echado ya todo, esto es lo que nos queda, la chancaca, y agregamos también ya toda la harina más la esencia de vainilla. Este le va a dar un aroma bien rico. Ya está, son 3 mililitros de esencia de vainilla y mezclamos siempre de forma envolvente. Ahora sí, para terminar, vamos a agregar los frutos secos enharinados. Mezclamos bien para que todo quede parejo, bien mezclado, y luego vamos a verter a los moldes rectangulares. Vaciamos la preparación en los moldes con cuidado de no derramar. Como estamos haciendo 2 moldes, vamos a calcular la mitad de masa para cada molde. Ya nuestra masa está lista. Vamos a llevar al horno por 1 hora aproximadamente en grados 180 en mi cocina. Ya han pasado 1 hora, nuestros queques están listos. Vamos a proceder con la decoración de nuestro primer queque. Los ingredientes para la decoración son 100 gramos de azúcar finita o azúcar glass,
2 cucharadas de leche fresca, 100 gramos de pasas, 50 gramos de frutas confitadas, 50 gramos de almendras. Y ahora sí, vamos con la preparación. Para empezar con la preparación del glass, vamos a echar 2 cucharadas de leche fresca sobre el azúcar y procedemos a mezclar. Miren, miren, amigas lindas, ya está quedando la mezcla del azúcar con la leche. Está ya formándose una cremita consistente. Seguimos moviendo hasta disolver todo el azúcar y quede bien nuestro glass. Ya nuestro glacé ha tomado punto, está espeso y ligeramente forma picos. Eso quiere decir que ya el glacé está a punto y vamos a proceder a vaciar a la manga para la decoración del queque. Vamos a glasear o adornar nuestro queque, ¿sí?, de la forma bien sencilla. Va a caer hasta la base, pero dejamos ahí porque esto va a secar y le damos una forma uniforme. Miren qué bonito está quedando. Bien. Miren la forma que está quedando, amigas lindas. Ya quedó, nuestro queque está riquísimo. Miren qué forma tan bonita y sencilla, práctica. Entonces vamos a decorarlo con las pasas y la fruta confitada que ya está previamente lavada. Así queda muy bonito, muy atractivo. Ya nuestro queque estamos terminando. La decoración está quedando muy bonita como se ve. Esto es algo sencillo, solo es cuestión de gustos, ponerle las frutas, acomodarle bonito y queda precioso. Vamos a continuar con la decoración del segundo queque. Ya el glacé está listo, hemos vaciado la manga y vamos a proceder con la decoración, también sencilla, la forma que ustedes gusten, de una forma pareja, que quede bien concentrado el glacé sobre el molde para cubrir toda la parte superficial. Luego vamos a rociar o decorar con almendras y pasas. Vamos a cubrir con las pasas con cuidado, de una forma muy pareja, que cubra toda la parte del queque. Vamos a quedar un poquito. Ya, y rociamos con las almendras, estas almendras picadas. Mire, tiene otro sabor la decoración y ya tenemos hoy día nuestro queque listo. Bien, amigos, esta es la presentación final de nuestro queque navideño y están riquísimos para compartir esta Navidad en familia.